Entonces, buenas noches para todos, especialmente los de Venezuela en el momento que están conectados con nosotros, porque sabemos que allá tienen una hora más adelante. Vamos a estar todos entonces en este encuentro. Oscar, bienvenido de Venezuela también. Bienvenidos nuestros hermanos de Venezuela y todos los del país colombiano a este encuentro de hoy. Queremos entonces iniciar nuestro encuentro, que voy a compartir la oración de San Antonio María Claret. Recordemos todos que mañana es el día de nuestro jefe, de nuestro patrón, de Antonio María Claret. No está así muy grande, pero miren ustedes si la logran ver. Me dicen si la logran ver bien, o si no, yo la voy aquí arreglando para que nos vaya dando la oportunidad de que todos la leamos y nos pongamos en manos de Dios nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vamos a hacer toditos, así no tengamos el sonido en el micrófono, pero podemos estar pendientes de la oración y la vamos a hacer todos a una voz. Recordemos, mañana 24 de octubre, día de nuestro San Antonio María Claret. Entonces digamos todos: Señor y Padre mío, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar por todas las criaturas. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y así como nuestro San Antonio María Claret también amó, respetó a nuestra Madre María, orémosles todos juntos también a ella, para que nos sigan ayudando por ese amor a la palabra y sigamos también al ejemplo de ellos, siendo hijos del Inmaculado Corazón de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y Ilumínanos y santifícanos. santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y Y santifícanos. santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y Ilumínanos y santifícanos. santifícanos. Y que el Señor, en esta vocación hoy, del Señor y la Santísima Virgen, que nos sigan ayudando mañana con San Antonio María Claret, nos bendigan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, como quiero hoy que empiece en el momento antes de poner el video de nuestro compañero, amigo, cercano, eh, Gonzalo Rendón, nos va a hacer la introducción de la clase de hoy, que es los profetas. Ya les había dicho, nuestro compañero que nos va a dirigir la clase hoy, está es en video. Las preguntas se las guardamos para dentro de 8, que él va a tener 4 clases con nosotros de profetas. Entonces, por favor, nuestro compañero, amigo fiel, Gonzalo Rendón, nos va a hacer como la introducción de este video y lo ponemos a correr y ahí estamos, ahí quietecitos. Luego lo voy a detener a las 8 para que vamos y descansemos los 5 minuticos y volvemos a continuar a las 8:05. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todas. Profe, bien pueda.
Gracias, Adrianita. Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas pues a esta segunda o a esta siguiente fase de nuestro estudio bíblico que ya tiene que ver con los profetas. Me parece que es una oportunidad muy interesante para que no perdamos el hilo de lo que veníamos tratando en los libros históricos. Cuando vimos libros históricos ya la semana pasada, hicimos como esa especie de alusión a todo este ambiente que se está generando en el momento en que está desapareciendo ya ese proyecto, el proyecto de la organización tribal, que ciertamente pues no fue una época perfecta. La prueba de ello es que no pudo superar, no pudo quedarse como en el tiempo, ¿no? No pudo como permanecer en el tiempo esa experiencia de organización tribal, porque pues hubo unas grandes fallas internas, externas, etcétera, etcétera. Y precisamente pues los que aprovechan esas fallas que se van dando en las organizaciones, en las organizaciones populares, que tienen cosas muy buenas, que van quedando por ahí como pequeños vacíos, pequeñas dificultades sin resolver. Esas dificultades o esas fallas las aprovechan otros muy bien aprovechadas. Y eso es lo que le pasó justamente a la experiencia de Israel, teniendo pues como proyecto fundamental la creación de una comunidad de tribus, de una comunidad de personas organizadas para vivir un proyecto de vida de fraternidad, de solidaridad, de igualdad, de mantener todo como en ese mismo plano circular, pues fueron quedando situaciones, veíamos precisamente la semana pasada, como esa cantidad de situaciones que se fueron dando, un poquito el descuido en el proyecto, la decepción muchas veces, desentenderse del proyecto, como que eso lo haga fulanito de tal, que lo haga fulano, que lo haga perano, y yo estoy aquí para lo que sea, ¿no? Pero hay que meter el hombro, hay que meter toda la fuerza. Fuera de eso, pues las condiciones de amenazas externas, un poco eso va generando, si no hay, pues a ellos se les metió en la cabeza que si no había como un líder permanente que los guiara, entonces no eran capaces. Y esa es una de las grandes fallas, poner todo en manos de un líder. Entonces, esas fallas que se fueron dando, que muy bien las pasadas las vimos, todo lo que fue ocasionando la aparición de este grupo, que no eran la gran mayoría, sino una minoría, pero con poder. Ese es el problema. Una minoría terratenientes, ya acaparadores de la tierra, acaparadores del ganado, acaparadores de la riqueza, pues ya tenían la capacidad de comenzar a transformar de una manera definitiva esta experiencia de vida comunitaria, de vida tribal, de hacerla reventar en esa nueva experiencia de la monarquía. Y pues, ¿qué tiene que ver vida tribal, monarquía? ¿Qué tiene que ver con profetismo? Tiene que ver todo lo que nosotros queramos, porque digámoslo de entrada, el profetismo en Israel va a ser como la presencia misma de la acción de Dios a través de personas que en principio, como vimos la semana pasada, todavía no están como bien definidos si le sirven al rey, si le sirven a Dios, si le sirven al pueblo, como en el caso de Samuel, de Natán, de Ahías, que están muy ligados a la corte, pero que de alguna manera están sembrando las semillitas para este nuevo proyecto que Dios quiere de continuar con el pueblo. Porque el hecho de que haya reyes que comienzan a hacer toda esta experiencia de dominación, de opresión y de todo, no quiere decir que Dios estuvo de acuerdo con eso. La prueba es que comienza a suscitar personas tan reales y concretas como los profetas que conocemos en la Biblia, comienza a suscitar en ellos esa necesidad de convertirse en esa conciencia viva de la monarquía. Entonces, me parece que es muy importante que sigamos como este hilo conductor, época tribal, época de la monarquía y época del profetismo, de suyo pozo. De hecho, aquí ustedes no vamos a tener una historia de la monarquía, sino más bien ver como el papel de los profetas dentro de esa organización o dentro de esa
digamos, experiencia de monarquía que tuvo el pueblo de Israel. Y es clave poder entender el mensaje de cada profeta, es clave que nosotros recordemos siempre, el profeta siempre está conectado con el proyecto de Yahvé, siempre está conectado con el proyecto del pueblo, porque por más que se dio la monarquía, algún pequeño resto siempre siguió resistiendo, siempre siguió luchando, siempre siguió buscando que ese proyecto de Yahvé, que es el proyecto del pueblo unido en torno a unos ideales comunes y toda esa cosa, que ese proyecto no desapareciera. Entonces, para poder entender a fondo el mensaje de cada profeta, tenemos que conocer ese ambiente que le tocó vivir, ese ambiente que le tocó enfrentar, ese ambiente que hizo que el pueblo padeciera y que hizo que personajes como ellos, como los profetas, levantaran su voz, siempre en nombre de Yahvé. Entonces, pues los vamos a dejar entonces con el video que envió el padre Freddy. Bueno, y prestemos mucha atención y no perdamos de vista estas clavecitas que les acabo de dar, ese hilo conductor que debe haber. O sea, no es que vamos a hacer el corte, ya terminamos libros históricos, ahora vamos a comenzar profetas, no, vamos a continuar en ese mismo ambiente, en esa misma, digamos, en ese mismo contexto, analizando sobre todo ahí cómo el proyecto de Yahvé se va haciendo realidad y los enemigos que lo empiezan a desfigurar, a atacar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Gracias, profe, por esa introducción. Mi Dios le pague. Nuestro compañero Rodrigo entonces nos va a compartir el video. Ponemos atención, como les dije ahora, las preguntas tengámoslas escritas y nuestro profe dentro de 8 días nos dará respuesta. Igual yo se los voy a enviar ahora mismo. Cuando terminemos la clase les envío el video. Listo. Deme un momento. Hágale, Rodrigo, gracias. Yo configuro un poquito la vista y ya les pregunto si ven bien la pantalla. Aquí, ventanas. No sé aquí. Espera. Creo que no. Sí, ahí ya le empezó a dar. Espera un momentico. Compartir nuevamente. Ajá, ahora sí. Este es. Listo. ¿Me confirmas bien la pantalla? Sí, pero lo ponen grande, porfa. No se ve grande. No, Ah, entonces, ahí. mire a ver. Sí, el tema es que ahí ya no admitiría a la gente. Quedo sin No, esto. yo le doy la admisión a la gente, tranquilo. Listo. Entonces, denme un momento. Los voy a compartir. mm, Voy a poner en gran. Ah, no sé si ven. Ahí está mucho mejor. Sí, espérate. Ahí siempre se me olvida ese botoncito. Ahora sí. ¿Me confirman, por favor? Lógica de la historia, podríamos mirar un poco distinto estos relatos Pero y no ver ahí, ese Israel que llega a exterminar, como sí puede estar sucediendo hoy con el pueblo gazatí, que llega a exterminar a todos, ¿sí? No tenía los recursos, no tenía las formas, ¿sí? Para hacerlo. Más bien es obedecer a lo que aparece en Josué, precisamente a la reforma religiosa del tiempo de Josías, un rey que a mi modo de ver, ya lo tocaremos seguramente por allá en la tercera sesión, que a mi modo es más grande que David y que logra hacer una reforma religiosa que le permite no solo reformular política y religiosamente Israel tras la caída del Reino del Norte, ¿sí? Con la capital en Samaria, sino que también le permite crear nuevos textos que no estaban hasta ese momento. Y uno de esos textos va a ser el texto de Josué, que se va a presentar en esa clave precisamente de poderío de Israel, que está respaldado por Dios y que en definitiva pues no se encuentra solo. Y obviamente pues la lectura va a ser una lectura de imposición, de poder absoluto, en el que Dios no tolera
ese tipo de pueblos o de diferencias y que solo opta por uno. Y eso todo en el marco, sin duda alguna, de lo que es precisamente la reforma religiosa de Josías. Y de allí pues van a ser un proyecto comunitario, ¿sí? Que vamos a conocer como el modelo tribal, y donde Israel va a vivir alrededor de unos 220 años aproximadamente, pero a juicio de algunos nunca va a terminar imponiéndose como de manera total, ¿sí? Eh, la repartición equitativa de la que se puede hablar en los primeros libros que aparecen históricos, habría que replantearla, ¿sí? Sobre todo porque la repartición no va a ser tan auténtica, tan genuina. De hecho, ya en el libro de Jueces empezamos a ver que esa repartición fue desigual, que algunos pueblos se quedaron sin tierra o recibieron pedazo de piedra prácticamente para hacer de su vida. Ese caso va a ser el caso de Gedeón y su tribu, por ejemplo, pues que no reciben una mejor porción, o algunos no van a recibir tierra, pero no reciben el respaldo de las tribus grandes o de las tribus que hoy conocemos como representativas, como Judá, ¿sí? U otra. Pues en efecto, eso también va a indicar que el peligro de una monarquía estuvo latente todo el tiempo en Israel, que se logró mantener por allí 220 años esta propuesta tribal, pero cuando se vio el momento de aniquilarla o de darle fin, pues se le hizo ya oficialmente. Y el texto de 1 de Samuel 8, 1, 22 que ustedes acaban de leer, precisamente ese es el mejor ejemplo de ese ejercicio. Y cómo entonces, pues tras la fragilidad del modelo tribal, se llega a la experiencia de la monarquía, ¿sí? Ya de vuelta nuevamente a este poder absolutista en que todo se va a concentrar en un rey y no propiamente en los clanes o en las tribus, como era, por ejemplo, el pacto de Siquem, ¿sí? Las tribus pasan a un segundo lugar y se impone la figura del rey como una figura absolutista o significativa para lo que va a ser precisamente el pacto con Dios. En Siquem Dios pactó con las tribus. En la monarquía Dios pacta con David y por tanto será uno de sus descendientes quien se siente en el trono para siempre. Esto es una forma también de reivindicar lo que conocemos. Disculpa un momentico, yo voy cargando aquí el equipo. Lo que conocemos como la teología de la corona. Teología que en tiempos de David pues se va a terminar imponiendo sobre la teología del pueblo que podríamos denominar hoy con Concilio Vaticano II y demás, o desde la experiencia actual cristiana, en la que Dios defiende la corona, está con la corona y respalda al rey, algo que sin duda alguna es contradictorio si hemos visto la oposición de Dios contra el faraón, ¿sí? Contra Faraón y las decisiones precisamente de liberar a su pueblo. Bueno, ¿qué implica entonces entrar a la tierra de Canaán? Sí, bueno, primero, como decíamos, dos experiencias de purificación. La primera experiencia de purificación se va a dar con el paso del Mar Rojo a pie enjuto o a pie limpio sin untarse del barro. Esto es interesante porque, bueno, en su momento la patrística lo veía como una prefiguración del bautismo que nos limpia, que nos purifica y nos libera precisamente de ese pecado, ¿sí? Bueno, ¿cuál pecado? De haber conocido a Egipto y de aprender a montar sistemas de poder, es decir, aprender a establecer relaciones a partir de la conveniencia y del poder o del dinero, como hoy suele suceder. A partir un poco entonces de esta nueva experiencia que vive Israel, pasando el mar a pie limpio, sin untarse y con la destrucción del ejército del faraón, nuevamente imponiendo el Mar Rojo como esa separación entre Egipto y el desierto, es decir, dos proyectos que no pueden coincidir, son dos propuestas distintas que no pueden juntarse. Bueno, también pues esto le va a servir a Israel en un primer momento para entender primero el lugar de Dios y lo que Dios quiere, un nuevo proyecto, ¿sí? Un nuevo modelo de sociedad. O como digo yo allí, decirle sí a Dios y a su proyecto, que ese es la puesta inicial de Éxodo, o acomodarlo a los intereses egoístas, como va a pasar
en tiempos de primera y segunda de Samuel. Aunque, insisto, ya desde los jueces se veían esos intentos de querer montar una monarquía. No es gratis que el libro de los jueces nos vaya a hablar en ¿cómo sería? En un ejemplo, pues, fabulístico, nos hable precisamente de el árbol que quiere, de los árboles que quieren elegirse un rey y demás. Bueno, ¿qué implica este nuevo proyecto? Bueno, en primer lugar, sin duda alguna, decirle no a la esclavitud, ¿sí? Decirle no al poder, establecer una alianza con Dios como signo de que empieza algo completamente nuevo, ¿sí? Los pueblos en la antigüedad le pertenecían, decía yo ahorita, a los reyes o a una divinidad, y eso se sellaba en un contrato, ¿sí? Egipto lo hacía mucho, las famosas estelas, ¿sí? Indicando no solo las victorias o las batallas que se ganaban, sino también la propiedad sobre los pueblos. Bueno, Israel también lo va a hacer con los 10 mandamientos puestos en piedra para indicar que este pueblo ya no está solo y que es Dios, Yahvé, quien lo acompaña. Entonces, esa experiencia de esclavitud, de desierto también, de represión interior y la alianza con él, con Yahvé, pues implican que o van mostrando que Canaán es el nuevo destino. Ese es el lugar nuevo para empezar a vivir esta experiencia de vida comunitaria, como mencionábamos ahí. Y va a ser muy importante que el lugar que se elige o que se escoge para este pacto, ¿sí? Para esta alianza, sea el Sinaí. Sobre todo porque en el Sinaí era el lugar al que llegaban estos pueblos o clanes que se liberaban de Egipto, porque estaban en Egipto, ¿sí? O estaban en Canaán, pero los pueblos cananeos vivían subyugados o dependían política, militarmente de Egipto, ¿sí? Esto es lo que va a ser precisamente Israel. Cuando Israel llegue a Canaán, sabe que hay unos reyes feudales que le sirven a Egipto y lo primero que tiene que empezar a hacer es destruir esos lugares para poder desestabilizar a Egipto y obtener definitivamente su liberación. Jericó es un ejemplo de eso, era un bastión que dominaba también Egipto, aunque estuviera en tierra cananea. En cambio, en el Sinaí era tierra de nadie, por así decirlo, ¿sí? Allí allí se está naciendo la experiencia del Dios Yahvé, ¿sí? Del Dios Yahvé que Moisés identifica con el Dios de sus padres, precisamente. Pues que Moisés va Sinaí desterrado por 20 años. Bueno, inicialmente el destierro era para siempre, que él decide volver es otra cosa, pero ya inspirado en este Dios que lo acompaña. Pero eh, Moisés logra descubrir que el Dios de sus padres es el Dios también del Sinaí, o el Dios que habita en el Sinaí y que seguramente Jetro, su suegro y su familia y su esposa también les va mostrando. Y a este lugar llegaban esos pueblos, los pueblos que se lograban liberar del yugo del faraón, ¿sí? Por cualquier lado que estuvieran, o incluso también a veces de los ataques de los amonitas, que también eran un pueblo que caminaba, ¿sí? Diríamos vagabundo en el sentido de pues que va vagando, pero no es que sean vagabundos como le dicen a uno ahorita, ¿sí? Y que significa algo negativo, sino que eran pueblos peregrinos que no tenían un asentamiento puntual y que eran enemigos permanentes también de Egipto. Bueno, aquí llegaban estos pueblos que se van encontrando en la diversidad para ir descubriendo la experiencia de un Dios nuevo, de un Dios que libera, el Dios de la montaña que se manifiesta en el trueno, en la lluvia, pero que sobre todo respalda estos deseos de libertad de estos pueblos, en este caso el pueblo hebreo y los Japirú, ¿sí? O los Shashu también, que eran pueblos pobres, clanes que se liberaban de este yugo y se iban a vivir al desierto, al Sinaí, tierra de nadie. Bueno, allí eso que se considera tierra de nadie se convierte en el nuevo espacio para que emerja un nuevo proyecto político. Allí Israel, con la llegada de Moisés y su pueblo, pues van a nacer como la familia de Yahvé, ¿sí? Ahora bien, ahí llega allí se consolida la familia de Yahvé, una familia de Yahvé que emerge desde la diversidad, ¿sí? Es posible saber que en el Sinaí estaban
los nabateos, estaban los kenitas, es decir, africanos, negros, ¿sí? Pueblo negro, estaban los hapirú o los shashu, como también se les conocía, a todos estos pueblos esclavos y que habían obtenido la libertad huyendo a la fuerza de estos modelos. Juntada la familia de Yahvé en esta tierra, desde la diversidad, que eso es interesante y parece ser que a los sionistas se les ha olvidado precisamente esto, la diversidad de la familia de Yahvé. Bueno, ahora lo que sigue es conquistar la tierra, aunque a mí esa palabra conquista, insisto, a partir de los planteamientos de Liberani, Filkestein y Silberman, me hacen dudar mucho de esta palabra. Yo diría más bien la llegada a Canaán, donde Israel poco a poco, en esta familia extensa de Yahvé, va haciendo que esos pequeños reyes feudales vayan desapareciendo y vayan dando vida a un nuevo proyecto comunitario. Este es el periodo que se conoce como de la unidad, donde las tribus confederadas van a pactar en Siquem con Yahvé, ya libres y con un territorio por entrar, ¿sí? La propuesta de Filkestein y Silberman es que la entrada es pacífica, ¿sí? Que la entrada es más bien paulatina y no de una manera tan violenta, ¿sí? Aunque Dios esté allí presente, como va a decir el libro de Jueces de Josué, pues no es algo que sea tan, que no lo pudiéramos dimensionar tanto desde esa perspectiva. Pero esto da inicio entonces a un nuevo modelo, un nuevo proyecto. Es importante también destacar aquí el elemento del yavismo que me gustaría a mí mencionar, porque creo que esto va a ser punto clave para el surgimiento del profetismo en Israel, ¿sí? Y yo lo denomino aquí el yavismo como la fuerza que une en la diversidad racial para empezar un nuevo proyecto de comunidad. Ojo, diversidad racial para apostarle a la unidad de un proyecto común. El yavismo aquí es la clave. O suelo decir yo, bueno, el pueblo de Israel nace bajo la experiencia de la rebelión con B, para abrirse nuevo a la revelación con V. Es decir, en el fondo de esta experiencia de Israel que pasa la escritura, es una experiencia de rebelión, pero también de revelación. Y el elemento clave va a ser el yavismo. Un yavismo que en tiempos de David, ¿sí? E incluso ya desde Saúl, pero más con David, se va a intentar transformar, absolutizar, queriendo cambiarle la naturaleza al yavismo para poder justificar todo desde el surgimiento de la corona. Y ahí es clave precisamente el papel de Elías, que lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿por qué el yavismo es la fuerza que une en medio de la diversidad racial? Sin duda alguna, a partir de esta experiencia del Dios Yahvé o el Dios de la montaña, como se le decía también, o de los montañeros, porque este Dios se revela es en la montaña del Sinaí. Bueno, y Israel va a aprender, ¿sí? No solo de diversidad, sino también va a reconocer qué es lo que necesita precisamente para poder consolidar un nuevo proyecto de orden comunitario, ¿sí? Y aquí escribo varias acciones que Israel va a tener que ir haciendo. Renunciar al deseo de poder concentrado en las estructuras de poder, es decir, decirle no a la monarquía y confiar más en una experiencia de tribus confederadas. Ser fiel a Yahvé y al concepto de rebelión que él encarna, ¿sí? Tener a Dios por rey, como decíamos ahora en el ejercicio inicial y lo describe muy bien Alicia Winters, ¿sí? Tener a Dios por rey es peligroso, porque usted a Dios no lo puede comprar, usted a Dios no lo puede engañar, usted a Dios no le puede dar tajada o no le puede dar soborno, ¿sí? A Dios no se le puede sobornar y se le puede engañar, pero a un rey humano sí. Usted a su gobernante le puede dar una tajada. Si usted quiere algo y necesita la autorización de ese rey, y si usted le da parte de, pues eso sí se puede hacer. Pero usted cómo soborna a Dios. ¿Usted cómo controla a Dios en sus decisiones? Seguramente que no. Por eso tener a Dios por rey es peligroso, porque con Dios nadie puede enriquecerse o avanzar, dirían algunos, o progresar. En cambio, con un rey humano, sí es más fácil negociar, nos entendemos entre nosotros. Y eso es lo que va a hacer Elías.
ser fiel a Yahvé y a su concepto de rebelión. Y por eso va a denunciar a Acab por lo que ha hecho con Nabot, aunque eso sea ponerse la soga al cuello. Asegurar la vida y la dignidad para todos, ¿sí? La monarquía va a vender esa idea de que ellos van a lograr eso. Mentiras, no lo van a lograr. Como hoy podemos encontrarlo también en proyectos políticos que nos dicen que nos van a traer prosperidad y bienestar para todos. No, no, no. Lo que pedimos de los políticos es que sean decentes, que no se vean el presupuesto y que puedan gobernar para todos. Pero ya sabemos lo que decíamos ahorita, su debilidad. Finalmente, negociar entre los hombres es más fácil, en cambio con Dios no. Por eso cuando nos venden un político que nos va a traer, que nos va a convertir esto en Dubái, ¿sí? O no sé, o en la Suiza de América, hay que tener mucho cuidado porque la cosa no funciona por ahí, ¿sí? Eso es trampa, ¿sí? Eso es engaño. Lo que debe hacer un rey es asegurar la vida y la dignidad para todos. Cuando Acab no logra hacer eso por su propio interés, por quedarse con un pedacito de tierra, está desvirtuando esa responsabilidad que tiene como rey. Recordarán ustedes, por allá en esos gestos de profetismo bíblico, yo digo gestos porque lo de Natán y Agías son gestos y de Samuel, no es profetismo al 100% como lo vamos a encontrar en Elías, sí, en Elías. Recuerden que por allá Natán, cuando ve que David se apodera de Betsabé y autoriza la muerte de Urías en batalla, pues Natán va y va y pide una audiencia, ¿sí? Imagínense el profeta pidiéndole una audiencia al rey. Bueno, eso es porque el profeta vive ahí en el palacio y come de la mano del rey, entonces no tiene la libertad para hacerlo. Pero Natán tiene un gesto interesante, va y le dice, mire, había un señor que tenía una ovejita, la quería mucho, y había uno que tenía muchas, y este se enamoró de esta, se la quitó y lo mató. Bueno, David comprende que es él, ¿sí? Comprende que es él el que ha hecho este crimen, y esa es una forma de empezar a indicar que el rey no puede hacer eso, ni nadie puede hacer eso, porque hay que asegurar siempre la vida y la dignidad para todos. ¿Por qué quitarle la vida a alguien simplemente porque la mujer del otro me pareció bonita, simpática o atractiva? Un cuarto elemento es que Israel debe de generar tradiciones en torno a leyes tribales, ¿sí? Israel necesita regularse, claro que sí. Todos los pueblos necesitan normas, leyes, así sean incluso morales y no heterónomas, diferenciándolo uno de lo otro, ¿no? O no sean leyes autónomas. Necesita también de una otra forma leyes heterónomas que terminen diciéndole a la gente qué puede hacer y qué no puede hacer. Eso lo va a hacer Israel. En Amós vamos a encontrar algunas referencias a esas leyes tribales. Establecer una relación entre la vida cotidiana y la experiencia religiosa es algo que también se va a vivir en Israel, sobre todo a partir de su experiencia agrícola, porque estamos con campesinos. Y finalmente renunciar a la idolatría. Por eso el gobierno de Acab es tan peligroso. Incluso desde Salomón ya venía esa experiencia de unificación con otros pueblos y otras deidades, ¿sí? Y no es por buscar una pureza religiosa, sino que es que esos otros dioses pueden proponer cosas distintas, ¿sí? Seguramente que si Acab hubiera seguido el mandato de Yahvé, no hubiera querido apoderarse por la fuerza de la tierra de Nabot, ni lo hubiese asesinado. Pero como está influenciado por un culto distinto, donde seguramente la tierra representa poder y bienestar, por eso lo hizo, porque está perdiendo precisamente su identidad. Bueno, poco a poco, en estos 220 años aproximadamente, Israel se va a convertir, sin duda alguna, o va a intentar luchar todo el tiempo con detener la apuesta por volver a la mentalidad faraónica. Lo va a hacer, lo va a intentar. Hay experiencias bonitas. Vamos a hablar ahorita un poco de esas semillas de resistencia. Va a intentar no caer en esa lógica. Sin embargo, pues la idea del sistema tribal, de una vida de hermanos y de hermanas, de ser familia de Yahvé, de todos iguales y demás, poco de esto, este reino ideal, pues empieza a decaer poco a poco. ¿Por qué va a decaer? Bueno, hay varias razones que yo puedo encontrar precisamente en este ambiente preprofético. Sin duda alguna, los intereses de algunos líderes muy carismáticos que empiezan a quedarse de manera definitiva en el poder. En el Israel tribal, ningún puesto era para siempre, ni siquiera el de juez.
¿sí? De hecho, ni el de sacerdote, porque todos los pueblos tenían también esa dignidad sacerdotal, ¿sí? Aunque esto perteneciera a la tribu de Leví, sin duda alguna. Pero ningún juez podía abrogarse el derecho a quedarse para siempre, ¿sí? Y menos que un sacerdote fuera también juez. Esto es como que el presidente también dominara un presidente dominara la Corte Suprema de Justicia o el Senado. Bueno, lo hemos visto, ¿no? Eso estamos viéndolo en Estados Unidos y lo hemos visto aquí con algunos proyectos políticos absolutistas que los partidos logran ganarse todo y controlar todo. Y pues nadie dice nada, ¿sí? Pero no debía darse en el Israel tribal. Y el primero en poner el desorden es el sacerdote Elí, que se quedó 40 años en el poder, no contento con eso, le quiere dar el puesto a sus hijos, pero sus hijos son corruptos. Porque eso es lo que pasa cuando nos queremos quedar mucho tiempo en el poder o cuando queremos hacer del poder algo para nosotros. Trae corrupción. Eso nos daña. Es lo que va a decir el libro del Apocalipsis, ¿sí? Los imperios han querido quedarse siempre en el poder. Los monarcas han querido quedarse para siempre en el poder. ¿Qué terminan generando? Podredumbre, destrucción. Por eso el cuarto jinete es verdoso, amarillento, para indicar que son proyectos enfermos, ¿sí? Proyectos basados en la violencia, en el absolutismo y en la economía opresora. Son proyectos enfermos, son proyectos de muerte. He ahí los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y luego cuando no le sale a Elí la jugada, pues entonces llama a Samuel, porque Dios no deja de hablar y Dios llama a Samuel. De hecho, Samuel piensa que es Elí, pero luego se da cuenta que es Dios el que lo llama. Y Samuel debió haber hecho algo distinto. El mismo Dios confirma de que los hijos de Elí no pueden estar ahí y llama a otro. Pero lo mismo le pasa a Samuel, figura carismática y termina quedándose en el poder y quiere nombrar a sus hijos también. Y cuando llega Saúl, ¿sí? Y cuando a Samuel le toca dar la bendición final a la monarquía, que seguramente está contento por eso, que quiere también ganarse al rey para que lo deje terminar su tiempito allí como juez, como sumo sacerdote del pueblo, pues seguramente es cuando Dios acepta, pongamos el signo de interrogación, que el pueblo pida un rey. Y Samuel cree que lo puede controlar también. Y hasta para Samuel es beneficioso, pues es mejor negociar con el rey que negociar con Dios. Pero cuando este rey quiere hacer de las suyas también, Samuel, y quiere también cumplir con la función sacerdotal, porque él ha sido ungido, ¿sí? Él es un ungido, es un mashal en el mundo hebreo, es ungido, ¿sí? No solo como rey, es el ungido, sería un Mesías también. Pues entonces ya eso no le gusta a Samuel. Y entonces empieza a buscarle lado y se va para otro clan poderoso como el de David y nombra a otro rey, en contra de lo que debía respetar él de su propio rey. Pero todo el tiempo Samuel va a decir, y este texto va a decir, que Dios justifica esa acción. Pero ahí están los poderes, los intereses egoístas de los líderes carismáticos. La industrialización del campo. Alguien me decía alguna vez, John Freddy, ese término es anacrónico. Sí, es posible. Digamos, la productividad exagerada del campo. Recuerden que en el tiempo tribal la tierra se dejaba descansar el séptimo año y se vivía de lo que diera la tierra y de lo que se tenía un poco guardado y se compartía y demás. Eso para evitar el enriquecimiento de clanes. Bueno, eso no se respetó. El año jubilar no se respetó siempre. ¿Sí? Se volvió de papel, como hoy nos puede pasar. No estamos en el año jubileo de la esperanza. ¿Sí? Y es donde ha habido más conflictos que en ningún otro año. ¿Sí? Y situaciones de economía difíciles, complejas. Miremos hacia el cono sur de nuestro continente, una situación económica compleja, difícil, ¿sí? Vientos de guerra por todos lados. Bueno, este no respeto a las leyes tribales como el año jubilar termina convirtiendo el campo en una forma de explotación y de riqueza que beneficia a los clanes poderosos, en este caso al clan de Saúl, al clan de David. El no respeto a las leyes tribales que van en esa línea un poco de industrializar el campo, de volverlo solamente fuente de producción y la vuelta al baalismo, ¿sí? Esto era un pacto, era parte del pacto de Siquén, ¿sí? De solo servir a Yahvé, pero aquí no se respetó este principio y se quiere volver nuevamente a un baalismo, ¿sí? El mejor signo es Acab y su esposa Jezabel, en efecto, que hacen uso de esta experiencia fenicia para volver a ubicar sus propios intereses.
¿Por qué solo escuchar a un Dios que nos pide que todos seamos iguales, cuando podemos tener dioses que nos respetan también la propiedad privada y nos permiten el poder y nos permiten estar ocupando una silla especial? ¿Por qué solamente escuchar a un Dios? ¿Sí? A ese Dios, a esos dioses baales también se les puede pedir el agua, la lluvia, la fecundidad de la tierra. No solo podemos depender de Yahvé, es lo que va a suceder precisamente con la influencia fenicia en tiempos del reinado de Acab. Bueno, pues esto sin duda alguna son esos elementos que van a indicar que el sistema tribal no puede continuar y que poco a poco se va a ir desmoronando hasta que llegamos precisamente al caso de Primera de Samuel 8, donde uno se pregunta, bueno, ¿aprueba o desaprueba Dios la monarquía como una forma de gobierno? Espero que ustedes hayan podido compartir ampliamente sobre eso, que a partir de aquí puedan tener nuevos elementos, ¿sí? Yo no sé si Dios apruebe esto, yo diría que no, ¿sí? Pero es lo que Israel vivió, es lo que la experiencia de revelación también a veces la podemos manipular y ponerla a decir lo que queremos. Y esto fue lo que la Biblia nos trae y nos comparte, ¿sí? Pero sabemos también que la Biblia se encargó de presentarnos precisamente en los libros históricos los fiascos que fueron los reyes. Se va a decir que David, sin duda alguna, fue el mejor y se va a recordar a David, más porque con él empezó la teología de la corona. Obviamente, ¿cómo no recordar a David con el que empezó la teología de la corona? Es como decir que vamos a olvidar a Simón Bolívar, porque con él empezó la época de las repúblicas. No estoy diciendo que sea un santo o el mejor, ¿sí? Se dice mucho de él, ¿sí? Y a veces no cosas muy buenas. Pero pues, ¿cómo se va a olvidar si fue el que inició esto? Lo mismo con David, ¿sí? Pero eso no significa que sea el rey más ejemplar. Solo hay dos gestos que yo veo, digamos, generosos de David en lo personal, ¿sí? Uno, cuando le perdona la vida a Saúl y dice, hombre, no, yo no puedo matar al rey. Él es el rey. De una u otra forma es el rey. Y segundo, cuando pidió perdón a Dios, no a la familia de Urías, no se dice, bueno, aquí no se habla de reparación ni justicia restaurativa todavía, pero le pidió a Dios perdón por su pecado contra Urías, ¿sí? Dos gestos. De resto, leamos primera y segunda de Samuel, bueno, primera de Samuel desde el capítulo 10 en adelante, hasta casi segunda de Samuel y algo de primera de Reyes, y vamos a encontrar con lupa y detalle, pues que David no es el más ejemplar. Creo yo que, insisto, Josías va a ser ese rey grande que Israel va a necesitar. Bien, o que tuvo en algún momento pero que del poco se habla, ¿saben? Se habla más de David que de Josías. Claro, porque con David empezó la teoría de la corona. La pregunta que hay que hacernos es, ¿aprueba o desaprueba Dios la monarquía como forma de gobierno? Yo en lo personal pienso que no. Esta es una de esas tramas que se meten en la historia de la revelación y en las cuales pues se termina justificando por todos los medios sabidos y por haber que Dios sí quería finalmente un rey. Lo cierto es que hay situaciones internas y externas que también van indicando que Israel va a tomar el camino de la monarquía, porque la situación que está viviendo así lo está obligando, ¿sí? En Jueces 9 ya hay unas pretensiones de Abimelech de ser rey, cuando Elí y Samuel quieren conservar el poder temporal para convertirlo en algo permanente, y algunas situaciones externas, sobre todo con algunos reyes vecinos o algunos pueblos vecinos que permanentemente van poniendo en riesgo la vida y la integridad de Israel. Todo esto pues va siendo caldo de cultivo para que definitivamente pues en su momento se decida que la monarquía es la mejor alternativa, porque pues les va a permitir militarizarse, les va a permitir organizarse administrativamente, reforzar fronteras y proteger sus intereses nacionales, que es lo que hoy sucede precisamente con Israel y en general con todos los pueblos sin duda alguna. Bueno, yo me atrevería aquí a dar algunas razones de las preguntas que hacíamos ahorita. Un rey que es imagen de Dios, ¿sí? Decir, David es imagen de Dios, Saúl o Samuel o Salomón son imagen de Dios, ¿sí? Si son imagen de Dios, ¿qué los debe caracterizar? Bueno, sin duda alguna, y lo que se esperaba del rey desde la línea profética era que fuera un hermano para el pueblo, que protegiera al pueblo, que ayudara al pueblo. Pero no es lo que vamos a ver. Vamos a ver reyes que se quieren apoderar de todo, como en el caso de Saúl, y superar el sacerdocio de Samuel. Vamos a ver en David que se siente rey
poderoso y que puede adueñarse de todas las mujeres e incluso quitarle la vida a sus mismos colaboradores. O vamos a ver en Salomón que quiere acumular tanto poder que tiene 300 esposas y 700 concubinas, porque el sexo también está ligado al poder en la antigüedad. ¿Puede Dios ser reemplazado por un rey? Primero, si un rey puede ser imagen de Dios. Y la segunda, si Dios puede ser reemplazado por un rey. Bueno, sin duda alguna que no. Más bien, lo que va a intentar hacer la teología de la corona, que es una línea del yavismo, es básicamente justificar esto, ¿sí? Que sí es posible, que sí se puede, ¿sí? Y que Dios va a estar con ese rey y que lo va a acompañar. Y por tanto, que lo que debe hacer el profeta es también acompañar al rey para irle mostrando el camino, señalándole el camino recto, la moral, cómo debe actuar. Pero lo cierto es que un rey que viva al lado, un profeta que viva al lado del rey, que coma de la casa del rey, de la mano del rey, pues no va a poder ser tan libre y seguramente que va a tener sin duda alguna que básicamente pues ceder a las pretensiones. Esto implica sin duda alguna un profetismo que tenga que romper, ¿sí? Un profetismo que tiene que romper con la monarquía, que tiene que irse de la casa del rey para poder ver con libertad. ¿Qué es lo que le va a pasar a Elías precisamente? ¿Sí? Estoy pasando esto porque esto es más de monarquía y demás, el fiasco, como lo llamo aquí yo, o el carro que nunca arrancó, ¿sí? Una monarquía que nunca arrancó, porque se concentró fue en disputas de poder. ¿Cómo le quito el poder al sacerdote? ¿Cómo le quito el poder al pueblo para que me lo den a mí, en el caso de David? ¿O cómo me vuelvo yo el poderoso, el rey sabio que acumula todo, hasta sexo, dinero, armas, como en el caso de Salomón, sumamente poderoso? Es un carro que no arrancó porque se perdió. No podemos ver ahí la imagen del Dios Yahvé que quiere en efecto un nuevo proyecto distinto. Pero en medio de eso van a surgir una cosa que yo denomino semillas de resistencia. En medio de esa monarquía que se quiere imponer sobre el sistema tribal, en medio de esa monarquía que se impone metiendo a Dios de por medio y diciendo que Dios justifica o opta por la figura del rey y demás, pues vamos a encontrar también pequeñas semillas de resistencia que son los que se van a convertir en la semilla para que el profetismo bíblico pueda surgir con esa fuerza que se necesita. Vamos a encontrar un poco entonces esa acción de los profetas que buscan ser conciencia del pueblo ante el rey, la solidaridad con algunos profetas que son perseguidos, como en el caso de Abdías en Primera de Reyes 18:13, o los pobres se comparten con los profetas, como es el caso de Elías y la viuda de Sarepta, o la resistencia a no entrar en esa lógica mercantilista de comprar y vender la tierra, el mismo Nabot. Nabot no es un profeta, es un campesino que desde su experiencia de fe se resiste a entrar en la lógica de comprar y de vender la tierra. O los mismos profetas rurales que se refugian en los santuarios rurales y que desde allí son protegidos por el pueblo, o los campesinos que se resisten a adorar a otros dioses. Bueno, en estos gestos sencillos del pueblo pobre, del profeta que ha decidido desprenderse de la casa del rey y que es acogido por los pobres, pues empiezan a dar esas semillas de resistencia finalmente que terminan dando origen y sentido a esto que va a ser la figura de Elías. Y en lo personal, para ir cerrando un poco ya esta casi hora de grabación y de primera sesión, yo quiero dedicársela a Elías, ¿sí? Porque Elías es el signo de lo que significan estas semillas de resistencia en Israel. Estos gestos que fueron teniendo profetas sencillos, rurales, los gestos del pueblo solidario con los profetas, los gestos de los campesinos que no quieren entrar en la lógica mercantilista de ponerle precio a la tierra, porque la tierra es de Dios. Nosotros solo la administramos. Y es la heredad de los hijos. ¿Cómo vender la heredad de los hijos? Le dicen a Nabot. Acab, yo no puedo dejar a mis hijos sin tierra. ¿De qué van a vivir? Ese dinero que usted tiene se acaba mañana, pero la tierra no, y lo que la tierra produce nunca se acaba. Bueno, en medio de estos contextos, donde la monarquía está llegando a un poder absolutista, como en el caso de Acab, ¿sí? Ya venía desde David, que agrupó
el poder administrativo y militar, luego con Salomón que agrupa todo el poder, ¿sí? De hecho, David ya lo quería hacer. Recuerden cuando David está mirando desde su palacio allá, desde la colina de Sión, donde va a surgir el movimiento sionista, ¿sí? Y mira y dice, allá el Señor en una carpita, yo tan bueno y generoso le quiero construir una casa, pero Dios le dice que no. Otro gesto interesante de Natán. Natán quería que sí, uy, qué rico, y yo lidero el proyecto, ¿sí? Y pongan el altar aquí, la piedra acá, y Dios le dice a Natán, no, señor. Bueno, al menos en eso fue obediente Natán. Dos gestos simpáticos del profeta Natán ante el rey David. Bueno, pero ya ha logrado la absolutización del poder y ese sincretismo que empieza a traer a Acab con la religión fenicia y la recuperación de los Baales, pues ahí entra Elías. Y creo que Elías va a tener tres gestos interesantes. Creo que son la clave de lo que debe ser el profetismo hoy también, en la iglesia y en la vida de fe. Primero, yo creo que Elías salva la religión de Israel. Si Israel hubiese seguido por el camino que iba, seguramente que no hubiera podido conservar su experiencia auténtica en Yahvé. Ya estamos en una teología de la corona que defiende el poder absolutista, manipulada por el rey. Pero Elías quiere defender el yavismo original, ese yavismo sinaítico de la rebelión y de la revelación. Elías salva a Israel, salva la religión de Israel cuando enfrenta a los Baales y enfrenta a Acab y a su esposa, por lo que le han hecho precisamente a Nabot. ¿Sí? Él quiere detener esa influencia fenicia y acabar con la corrupción monárquica que se quiere apoderar de la fe de Yahvé. Con este gesto de Elías denunciando a Acab y luego siendo perseguido, por eso tiene que huir y vivir por allá y cuando siente que ya se acabó todo, no, Señor, ya esto, yo ya estoy en las últimas, a mí explíqueme en los óleos. Y el ángel le trae pan y vino, luego la viuda también lo ayuda, sí, etcétera, para mostrarle que no es el final, que apenas está empezando, que él tiene que seguir precisamente en esa denuncia del poder, porque es la forma de salvar a Israel. Por eso entonces Elías se enfrenta a los 400 sacerdotes de Baal y el fuego del cielo los destruye. Fue una forma de indicar que este profeta con su acción, que entiende que implica desligarse del poder y ponerse al lado del pueblo, escucharlo, sentirse acogido y apoyado por ellos, mantenido incluso, alimentado, pues es la forma precisamente de recuperar esa experiencia genuina del Dios Yahvé, del Dios sinaítico. También va a denunciar el camino equivocado del rey, ¿sí? El profeta le va a recordar al rey, usted es un servidor, es un hermano, no un acumulador de tierra. Usted tiene que es proteger la vida y la dignidad de todos. ¿Qué es eso que usted ha hecho contra este pobre campesino? Y solo contra Nabot, insisto. Segunda de Reyes nos va a hablar que también el rey mandó a matar a los hijos de Nabot, porque listo, murió el papá, pero alguien tiene que reclamar la tierra. Los hijos, no hay hijos. ¿Quién reclama? El rey. Yo me apodero de ella. Otro terrateniente más, otro paramilitar más, como llamaríamos en Colombia a partir de esta acción del rey Acab. Bueno, Elías la denuncia y de frente, firme. Y tercero, lo que va a hacer Elías es revelar el rostro amoroso de Dios al pueblo. Recordarle al pueblo que aunque hay rey, Dios sigue siendo Dios y el Señor del pueblo, que sigue estando del lado de los pobres, que se resisten a entrar en esa lógica del poder, que se resisten a ver que Dios ha querido un rey y lo ha puesto obligadamente. Elías le recuerda al pueblo que Dios sigue siendo Dios y el Señor, es decir, el Rey, el Kyrios del pueblo, el Salvador del pueblo. Y hay que descubrirlo en esa experiencia misericordiosa y de amor. Elías es entonces el primer rey que se enfrenta a un rey, ¿sí? Natán lo que hizo fue pues decirle al rey que eso que había hecho no estaba bien, que eso era inmoralmente correcto, pero no pasó nada más. En cambio, Elías lo enfrenta, ¿sí? Lo enfrenta
lo denuncia y le dice, por esto vas a pagar. Natán nunca le dijo a David que por eso iba a pagar, por haber violado a una mujer casada y por haber matado al esposo de esa mujer. Con el ritual de perdón muy bonito que tiene todo un sentido, con el Salmo 50 y demás, pues la palabra le lleva al profeta, al rey, a reconocer su culpa, está bien. Pero Elías sí le dice, por eso vas a pagar, tú y tu mujer y tu casa. No eres el rey para Israel, no eres un hermano para el pueblo. En esa manera entonces el profeta asume la defensa de la religión de Israel, porque hay que salvar la religión, claro, de su espíritu original, de su espíritu de rebelión, de su espíritu de unidad en la diversidad, de su espíritu de integración, de rebelión, de familia de Yahvé. Eso hay que salvarlo. No hay que dejarlo confundir, que es lo mismo que plantearé en la última sesión entre ese profetismo de Jesús también en la iglesia. Hay que salvar ese ministerio profético de Jesús hoy en nuestra experiencia eclesial. Pero Elías no solo asume la defensa de la religión, también de los pequeños, de los que son los que terminan sufriendo la imposición de los poderosos. Bueno, les invito en un ejercicio final que pueden hacer también en unos 15 minuticos. Tenemos 15 para el inicio, 1 hora de grabación aproximadamente y 15 para el cierre. Creo que tendríamos una buena sesión de 1 hora y media. ¿Cuál es la invitación? Que ya también le explicaba Adriana. Bueno, vamos a hacer una lectura comentada de Primera de Reyes 21:1-16. A partir de esa lectura van a compartir sus impresiones teniendo en cuenta las dos preguntas. ¿Qué denuncia Elías en este texto? Ya hay de algunas pistas ahora. ¿Qué desafíos similares enfrenta hoy la iglesia ante los poderes económicos y políticos? ¿Qué riesgo tenemos de comer de la mano de los poderosos? Bueno, y a partir de allí, abrir el plenario y compartir. Y si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues con gusto yo la estaré resolviendo la próxima semana. Podríamos abrir con 10 minuticos para eso y luego desarrollaríamos el tema y iríamos desarrollando algún tipo de ejercicio. Bien, pues Rodrigo, agradecerles a ustedes. Bueno, aquí ya será la próxima. sí, Rodrigo, ¿podríamos parar ahí, por favor? Listo. Listo, muchas gracias. Entonces, compañeros, ¿todos vieron lo de la pantalla donde estaba lo de la tarea? Entonces, miren, a ver, vea, yo quisiera que, Rodrigo, si usted me hace un favor, Rodrigo, Sí, dime. si me hace el favor, ¿será posible dejarlo ahí donde usted lo detuvo, de ponerlo de la pantalla donde vamos a hacer la actividad? Claro, y también adicionalmente, pues le puedo tomar una captura de las preguntas y Eso, se me hace el puede favor. poner en WhatsApp. Lo ponemos en el WhatsApp para que lo trabajemos. Muchas gracias. Voy a compartir, Entonces, sí, hágale, Rodrigo, bien pueda. voy a compartir o le envío la foto por el grupo. También, al menos en el grupo, al menos puede ser como compartida aquí, Rodri, para que todos la veamos. Porque en el Listo. grupo hay muchos de los que ya se han salido o ni siquiera pudieron entrar, entonces no sabrían de qué se trataba el trabajo. Yo creo que lo más conveniente es que en la misma, exacto, esa la vamos a tener en cuenta para poder hacer nuestro trabajo grupal. Y es leer Reyes 21:1-16. Lo tenemos ahí separadito en nuestro texto y contestamos estas dos preguntas. Creo yo que es una manera para que podamos como agrupar o tener en cuenta todo lo que nuestro compañero Freddy Mayor nos explicó acerca de lo de lo de la monarquía. Cuando ya la tengamos, pienso así, creo que la idea sería si hiciéramos unos grupos. No sé, Rodri, si es posible hacer los grupos. Grupo Sala. Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Si me hace el gran favor, yo le agradezco. Somos en el momento 46, 47 en la sala. Podríamos hacer esas divisiones, pueden ser 5 grupos de 5 y uno de Pero, 7. pero ¿para cuándo? ¿Para ahora?
Presta, Sí, Sala, sí, presta. si la podemos hacer ya, me gustaría para que trabajáramos esta media hora. Yo igual les voy a mandar este video que Freddy nos mandó para que lo culminemos en la casa. O también quisiera proponerles de que si lo seguimos y hacemos más bien la tarea en la casa. Al menos si abren la cámara, me dicen cuál de las dos opciones podemos trabajar. ¿Cuál les parecería como la mejor? O Abren la cámara, la escribir en el dos. chat. Eso, mire, vea, ya pues al menos al menos ya que tengamos como en cuenta que los que vayan diciendo es si la hacemos más bien desde la casa. Bueno, Luis Enrique también dice que continuemos el video y la hacemos cada uno entonces desde la casa. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Mire, la mayoría ya está escribiendo eso, que lo continuemos el video entonces. Entonces vamos, descansamos unos menos de 10 minuticos. No, el video no se, el tema, Rodri dice que el video se acabó, no. Rodri. Are, mira, mira el límite. Ya llegó ya estamos aquí. No, pero él mismo dice que ahí va a continuar, porque mírele la cantidad del tiempo. Por eso, acá ya no queda sino 32 segundos. Bueno, entonces dejémosla, póngala entonces, lo vamos a terminar, lo del video. Hacemos lo que los muchachos dicen, que lo hagamos en la casa. Todos están diciendo que lo hagamos, ¿cierto? Continuemos el video. Yo igual se los voy a enviar para si tienen pues como algunas cosas y en la casa las hacemos y dentro de 8 días entonces continuamos con la segunda clase que ya Freddy nos va a compartir, ¿vale? Entonces descansen el momentico, regresamos, continuamos con el video y nos tomamos la foto y salimos de pronto más tempranito hoy, ¿les parece? Descansemos el momentico. Gracias. Los que vayan ingresando, recuerden que vamos a seguir con el video, tomamos la foto, incluso podemos hasta hacer alguna pregunta si claro que el profe al no estar es mejor no hacerlas aquí hasta que él nos llegue dentro de 8 días y podemos ir al descansito más temprano. Bueno, Rafael, me encanta pues verte, que estés tan activo, Rafa, que estés tan activo en los programas y en todos los enlaces que hemos mandado. Yo ahorita voy a aprovechar para enviarles un mensaje, un enlace para dentro de 8 días, martes. Es un encuentro solo de mujeres. Entonces, miremos a ver si de pronto nos da el acceso martes a las 7 de la noche
8 hora venezolana. Yo ahorita se los envío después de que les envíe este video. Entonces vamos a ir abriendo las cámaras para que podamos ir. Bueno, más bien vamos a hacer el video primero, ¿les parece? Terminar el video. Yo creo que ya todos están llegando, ¿cierto? Entonces, Rodri, si me hace el favor, pon el video para continuarlo. Listos, lo voy a colocar en este momento. Gracias. Que le dé el sonido, Rodri. ¿Me dices? No, no tiene sonido. Bueno, y a partir de allí, abrir el plenario y compartir. Y si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues con gusto yo la estaré resolviendo la próxima semana. Podríamos abrir con 10 minuticos para eso y luego desarrollaríamos el tema y iríamos desarrollando algún tipo de ejercicio. Bien, pues agradecerles a ustedes. Bueno, aquí ya será la próxima sesión. Profetas del siglo octavo, la época dorada del profetismo. Agradecerles a ustedes la comprensión por esta sesión del día de hoy así, en dos momentos, pero seguramente nos veremos dentro de 8 días sincrónicamente. Un abrazo, feliz noche, que Dios les siga bendiciendo y acompañando. Listo, gracias, Rodri. Miren, entonces miren que lo que faltaba del video era muy poco, ¿cierto? Prácticamente ya como la despedida de él. Entonces, como quedamos en lo de las fotos, perdón, lo de la foto, nos tomamos la foto y dejamos con la ayuda de Dios para mañana. Les digo de una vez mientras van entrando que muchas gracias por la asistencia y la paciencia. Perfecto, ahí vamos pues poniendo la mejor cara. ¿O yo, Santiago? La mejor cara para que estemos aquí pues muy lindos, vea cómo quedaron, la Piedad también, todas se peinaron. Eso es lo que más me gusta, pues que todos nos ponemos ahí bien para estar en la foto. Eso, Marisol, las ellas que no te veía. Qué lindos. Entonces, bueno, estemos ahí pendientes y como se dice, que estemos aquí listicos para la foto y todavía faltan muchos para prender la cámara. Todavía nos faltan. Vamos a seguir entonces, sí. Y la otra, muy bien. Entonces, mis compañeros, compañeras, Abraham, me encantó pues volver a verte, que esa conexión desde Sincelejo, Costa, todo esto es como muy difícil, pero bueno, a todos les agradezco la participación. Jaime, estos de Venezuela, Norberto, que apenas lo acabo de ver, Jesús Albeiro también. Jesús, qué pena, porque el internet de Jesús Albeiro allá en Estados Unidos es malo, pésimo está, pero ya nuestro compañero Freddy Mayor se despidió. eh, entonces, para dentro de 8 días. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, tenemos la otra clase, ¿vale? Feliz noche. Hasta luego. Y Gracias, muchas feliz gracias a noche. ustedes. Gracias, profe Gonzalo. Chao, feliz noche. Dentro de 8 días nos vemos si Dios lo permite. Ya les voy a mandar la grabación. Chao. Chao, Miriam.